Bien, vamos a iniciar con el método de discos. El método de discos, este lo utilizamos cuando las figuras son sólidas. Déjame decirte que para poder ver este video tienes que ver primero el video anterior, el que se llama Introducción a volúmenes de sólidos en revolución. Es muy importante. Si no has visto ese video, no veas este porque no le vas a entender nada. Es importante que veas aquel video primero, que es toda la introducción y cómo funciona, para que luego ya empecemos a resolver los problemas con este. Si ya lo viste, seguimos entonces, ¿vale? Vamos a calcular volúmenes de sólidos de revolución con el método de discos que nos sirve para los objetos que están sólidos completamente, que no tienen huecos, que están completamente sólidos. Vamos a hacerlo, fíjate bien. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es más sencillo de lo que te imaginas. Fíjate, nos piden que encontremos el área de una figura que está rotando y que está limitada por una parábola y cuadrada es igual a 4x y x menos 2 es igual a 0 y la vamos a hacer rotar sobre el eje de las x. Rotar sobre el eje de las X. Entonces, bueno, el primer paso pues es graficarlo, ¿no? Entonces vamos a graficarlo, ahí está, y luego, si tú graficas esta, bueno, primero hay que despejarla, te quedaría y es igual a raíz de 4x, ¿no? Esa es la y. Y te quedaría una figura más o menos así, más o menos. Y luego vamos a graficar esta de aquí y te va a quedar x es igual a 2 y entonces te va a quedar una figura más o menos así, que pasa por el 2. Perfecto. Entonces, una vez que lo grafiques, esto pues lo puedes tabular o lo puedes ir graficando conforme lo que ya sabes, ¿no? Y la vas a hacer girar, la vas a hacer rotar aquí, sobre el eje de las X. Ok, y entonces te va a quedar, si la haces girar, pues una figura así, fíjate cómo sacó el reflejo, y te va a quedar una figura que va rotando aquí. Y entonces te va a quedar una figura más o menos así. Más o menos, ¿no? Con un eje de rotación que pasa aquí en el centro, aquí. Ahí pasa el eje de rotación. Y este eje de rotación es la X. Y luego fíjate muy bien que también nos dicen, que está limitada. O sea, porque si tú te siguieras con la ecuación, pues podrías ir graficando hasta acá, hasta acá, hasta acá y tener una figura larguísima. Pero no nos piden el volumen de toda la figura hasta el infinito, sino nada más en un pedacito. Nos piden este pedacito de aquí, el que va de aquí a aquí. ¿Ok? Y ese pedacito pues va del 0 al 2 en la X, ¿no? Al 2. Entonces del 0 al 2. Ahí está. Y luego, bueno, pues nosotros ya sabemos que hay que calcular el volumen de la figura, pero desafortunadamente no existe una fórmula para calcular el volumen de figuras raras. Solo existe para el cubo, los trapecios, los conos y los cilindros. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una maña que es el volumen de los cilindros. Y fíjate, el volumen de los cilindros es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces lo que vamos a hacer es cortar esta figura en pequeños cilindros. Ahí está, en pequeños cilindros, una rebanadita de la figura. La voy a sacar para acá la rebanadita para que veas cómo queda la rebanadita. Y te va a quedar una figura más o menos así. O sea, si tú sacaras un cilindrito, una rebanadita te quedaría más o menos así, ¿ok? Aquí está el centro. Y el radio, este radio, pues es lo que va desde el eje de rotación, que está pasando justo en el centro, hasta un extremo. Y entonces, este radio solamente puede ser o una X o una Y. Entonces, fíjate, del eje de rotación al extremo está en el eje de las Ys. Por lo tanto, este radio vale Y. El radio vale Y, ¿ok? Por supuesto que si la rebanada estuviera acostada, entonces el eje de rotación, o sea, si lo estuviera haciendo rotar sobre las Y, y ahorita lo vamos a hacer, el radio valdría X porque está acostado. Pero ahorita que está parado, vale Y. Esto siempre y cuando la figura esté rotando en los ejes del origen, ya sea en la X del origen o en la Y del origen. Si estuviera rotando fuera del eje, hay otra forma de hacerlo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Y con morado vamos a buscar la altura. La altura pues es lo gordo de la rebanada, esto gordo. Y esto gordo ahorita está en el eje de las X, ¿ok? Está en el eje de las X. Igual, lo gordo puede estar en el eje de las X, en el caso de que la rebanadita esté así parada, o en el eje de las Y, en el caso de que la rebanadita esté acostada. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de esos. Pero como este grosor no lo conocemos porque es infinitesimal, o sea, mide 0.0000001 de grosor, es un diferencial de la X. Por lo tanto, este grosor mide dx. Entonces ya sabemos, la altura mide dx. Ya está. Ya tenemos el radio, ya tenemos la altura, pi pues vale pi. Y lo que vamos a buscar es el volumen, pero no el volumen. Como el volumen que vamos a obtener aquí es infinitesimal también porque es de un cilindro tan delgadititititito que mide 0.00001 de volumen,
Entonces no vamos a buscar ese volumen, sino que vamos a decir que es la diferencial del volumen. Y vamos a decir, la diferencial del volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Pero ya sabemos que el radio vale y y la altura vale dx. Entonces lo planteamos. La diferencial del volumen es pi por y, que es lo que vale el radio, pero está al cuadrado, y la altura que vale dx. Ahí está. Ya planteamos la fórmula. Así de rápido, así de sencillo. Solamente hay que saber cuál es el radio, solamente hay que saber cuál es la altura, ¿ok? Ahora, vamos a integrar para sumar esta rebanadita, pues son miles de rebanaditas, millones de rebanaditas. Para sumarlas, lo que tenemos que hacer es una sumatoria, como la suma de Riemann, o sea, como la que hicimos con el área de las curvas. Entonces, solo hay que integrar esta ecuación, esta hay que integrarla, pero para integrarla no podemos tener y y x. Entonces tenemos que cambiar esa y esa y la vamos a cambiar pues con la ecuación normal. Si ya vimos que la y vale 4x, pues lo vamos a sustituir y nos va a quedar la diferencial del volumen, lo voy a hacer aquí, la diferencial del volumen es igual a pi por raíz de 4x al cuadrado de x. Lo único que hice fue cambiar la y por el raíz de 4x, que es lo que vale la y, ¿ok? O sea, no tiene mucha ciencia. Y ahora sí, ya lo voy a meter a la integral. Esto, bueno, esta raíz se va con este 2 y me va a quedar la integral de dv es igual a la integral, y fíjate que está en un intervalo. ¿Qué intervalo? El que va del 2 al 0, ¿te acuerdas? El que va del 2 al 0, de pi 4x de x. Listo. Lo integramos. De integral de volumen te da volumen, perdón, de la diferencial del volumen te da volumen, es igual a pi por 4x al cuadrado entre 2, y esto está definido entre 2 y 0. Muy bien. Bueno, este 4 se va con este 2 y te queda volumen es igual a pi por 2x cuadrada en el intervalo de 2 a 0. Entonces, si entra el 2, tendríamos 2 por 2 al cuadrado menos, si entra el 0, tendríamos 2 por 0 al cuadrado. Esto es una integral definida, ya lo sabes hacer. Y esto te da 2 por 2, 4 por 2, 8. Te da 8. Esto te da 8. Entonces, ahora sí, el volumen es igual a 8 pi. Ya le pones unidades cúbicas para hacerle el cuento. Ahí está. Muy rápido, muy fácil. Ahora vamos a ver qué pasa si lo hacemos en el eje de las y, si lo hacemos rotar sobre las y, ¿ok? Tenemos exactamente la misma ecuación. Es más, la voy a despejar aquí de una vez y me va a quedar y es igual a la raíz de 4x. La despejé de una vez, ¿ok? Y aquí voy a despejar y es igual a 2. Cambio x menos 2 porque si no, no tendría sentido, ¿vale? Y la vamos a hacer rotar sobre el eje de las y. Vamos a graficarlo. Entonces, si yo lo graficara, te va a quedar la misma figura. La voy a poner un poquito más evidente aquí. Así te va a quedar la misma figura. Pero ahora con el rosa, en el 2, se corta aquí. Y ahora la vamos a hacer rotar aquí en el eje de las y. Y entonces te va a quedar el reflejo para acá. ¿Ok? Te va a quedar el reflejo para acá. Y entonces igual, está en el mismo intervalo. O sea, está exactamente en el mismo intervalo de 0 a 2. ¿Ok? Está exactamente en el mismo intervalo de 0 a 2. Pero fíjate que ahora está sobre el eje de las y. Entonces la figura que te va a quedar ahora, pues es una cosa como así. Como así te va a quedar la figura. Más o menos, ¿no? Está medio feo. La rebanada que vamos a sacar va a quedar una rebanadita acostada. Entonces, aquí mira, el tip para encontrar cómo sacar las rebanadas es, siempre la rebanadita la tienes que agarrar, la voy a poner en verde para que sea muy evidente, mira. Siempre tiene que agarrar el extremo de la curva donde estás, tiene que pasar por el eje de rotación, a fuerza tiene que pasar por el eje de rotación y tiene que llegar al reflejo de la figura. ¿Ok? Una vez más, inicia en el extremo de la figura que te dan, de la curva que te dan, tiene que pasar por el eje de rotación y tiene que tocar el extremo de la otra figura. Y ahorita, terminando esto, te voy a dar otra vez un ejemplo de cómo sacar las rebanadas. Entonces ya tenemos esta rebanada aquí, la voy a sacar para acá, y esta rebanada ahora te va a quedar así. Observa que ahora lo gordito que es la altura, vamos a anotar la fórmula aquí, dv es igual a pi por radio al cuadrado por altura. El radio y la altura, ¿cuánto valen? Recuerda que ahora
el gordito siempre es la altura y ahora está en el eje de las y. Por lo tanto, la altura es dy, no es de x como cuando estaba acostada. Y el radio, que voy a poner en azul, el radio que va del centro del eje de rotación a una de las esquinas, está en el eje de las x, por lo tanto el radio vale x, ¿ok? Entonces, si planteamos la ecuación, vamos a plantear la ecuación, me va a quedar dv es igual a pi por el radio que vale x, que está al cuadrado, por la altura que vale dy. Ahí está. Listo, ya tenemos la ecuación de los cilindros. Este es el volumen de los cilindros. Ahora lo que tenemos que hacer es sumarlos todos para obtener el volumen de la figura en general, y para eso vamos a integrar. Nada más cosa importante, aquí tienes x, aquí tienes x y aquí tienes dy, y no puedes tener x y dy. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces hay que sustituir esta x con una dy, y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Hay que despejar la x, y entonces me va a quedar, voy a agarrar esta de aquí y me va a quedar y cuadrada es igual a 4x, ¿ok? Tenemos que cambiar las x por y. Entonces, para eso despejo la x. Y me va a quedar x es igual a y cuadrada entre 4. Listo, ahí ya tengo la x. Y esta es la que voy a sustituir en vez del radio. ¿Me estás entendiendo? Lo que me refiero es que para que puedas integrar tienes que tener y de y o x de x. Como aquí no tienes de x, sino que tienes de y, entonces hay que cambiar la x por y. Y para cambiar las x por y, lo tienes que hacer con la fórmula original, despejando, la fórmula que te den en un inicio, ¿ok? Una vez que lo tenemos así, hacemos la sustitución y me va a quedar dv es igual a pi, en vez de x voy a anotar la y, que es y cuadrada entre 4 al cuadrado de y. Sigo, voy a hacer el manoseo algebraico aquí, me va a quedar dv es igual a pi por y cuarta entre 16 de y. Listo. Voy a someter a esta a integración y voy a integrar dv es igual a la integral de pi, definida, recuerda, entre 2 y 0, de pi de y cuartas entre 16 de y. Hago la integral y me va a quedar v es igual a pi y quinta entre 5 por 16, ¿no? Y esto metido en el intervalo del 2 al 0. Hago el movimiento y me va a quedar pi y quinta entre 5 por 6, 30, 0 van 3, 5 por 1, 5, 6, 7, y quinta, ochentavos. Ahí está. Y esto hay que meterlo a 2 y 0. Entonces, si entra el 2, me va a quedar 2 a la quinta entre 80 menos, si entra el 0, me va a quedar 0 a la quinta entre 80, esto me va a dar 0, ¿no? Y esto me va a quedar y a la quinta entre 80 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 ochentavos. O lo que es lo mismo 16 cuarentavos, o lo que es lo mismo 8 veinteavos, o lo que es lo mismo 4 décimos, o lo que es lo mismo 2 quintos. Y la respuesta va a ser, el volumen es igual a 2 quintos de pi, unidades cúbicas. Ahí está. Fíjate que el volumen es distinto a cuando lo rotaba sobre el X, porque aquí es básicamente como la mitad, o sea, es un conito, la figura es muy diferente, ¿no? Parece un cono, no es un cono, parece un cono. Pues ya está, así es como se calculan. Entonces, tienes que tener cuidado de cómo sacar la rebanada, cuánto mide dy, cuánto mide el radio x, eso es importante. Y más adelante vamos a hacer algunos de los ejercicios sacándolas del eje, bueno, en el que sigue de hecho vamos a sacarlas ya del eje y esto y el otro, ¿no? Nada más antes de terminar con este ejercicio, déjame te paso un tip para las figuras. Tú vas a tener, para sacar las rebanadas, ¿ok? Si tú tienes una figura aquí y otra figura acá, aquí estamos ya en otros métodos, y el eje de rotación aquí, entonces tú tienes que reflejar la figura, te quedaría un reflejo más o menos así, o sea, este sería el reflejo. Y la rebanada tiene que tocar una de las figuras, pasar por la otra de las figuras, pasar por el eje de rotación y pasar por los dos reflejos. La rebanada la tendrías que sacar parada, en este caso así. No la vayas a regar, ten mucho cuidado. Recuerda que yo siempre te decía que en el área bajo la curva, que los rectángulos tienen que tocar las dos curvas. Pues aquí las rebanadas tienen que tocar las curvas
el eje de rotación y el reflejo de las curvas. Una vez más, las curvas, el eje de rotación y el reflejo de las curvas. Así es como funciona el asunto de sacar las rebanaditas. Entonces ten mucho cuidado para que no te vayas a equivocar, ¿sale? Venga, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este que dice, mira, este está interesante. Y es igual a x cúbica, limitado por x es igual a 8 y x es igual a 0. Es decir, otra vez nos van a hacer rotarlo sobre el eje. Perfecto. Otra vez lo vamos a rotar sobre el eje. Así. Y vamos a ver x y y. Vamos a poner el 1, el 2, el 3. Bueno, vamos a poner 0. A ver, vamos a poner 0, 1, 2 y 3. Y entonces x cúbica 0 te da 0, x1, 2, 4, 2 por 2, 4 por 2, 8, 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces nos va a quedar 0,0, aquí el primer punto, déjamelo hago en café, 0,0 el primer punto, 1,1, 1,1, aquí, 2,8, 2, pam, 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 como por acá, 3,27, o sea, es como una cosa así. Es un poco diferente a la anterior, ¿no? Es una cosa diferente a la anterior. Y nos piden que lo rotemos, déjame lo hago un poquito más a la larga. Esto va a ser como una cosa así. Vamos suponiendo que el 1 está aquí y el 2 esté por acá. Y nos piden que lo limitemos entre x0 y x8. Con el rosa voy a poner que aquí está el 0. Y por ejemplo por acá está el 8. Ahí está. Perfecto. Entonces, a la hora de que tú lo hagas rotar, te va a quedar una figura, o sea, aquí el reflejo quedaría como así. Te va a quedar una figura así y te va a quedar pues una figura como así. Fíjate que no es un cono, es una especie de embudo. Déjame lo hago más largo, déjame lo hago más grande. Lo voy a hacer con el naranja, más grande. Te va a quedar una figura como así, como una corneta, ¿no? Como una trompeta. Como así te va a quedar una figura. Entonces, igual le vamos a sacar una rebanadita, que va a ser un cilindro perfecto. Vamos a sacar una rebanadita y vamos a tener la rebanadita aquí, aquí. Y vamos a utilizar la fórmula que tú ya conoces. La fórmula que tú ya conoces es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pero nosotros no vamos a obtener el volumen de la figura, sino el diferencial. Por lo tanto, lo vamos a diferencial del volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Vamos a encontrar cuánto mide la altura y cuánto mide el radio. Entonces, la altura mide el grosor de la rebanadita, recuerda, y como está en el eje de las x, pues es un dx. Aquí está, dx. ¿Y el radio cuánto mide? Pues el radio mide lo que va de aquí, en el cilindrito, de aquí a acá arriba. ¿Cuánto mide eso? Pues y. El radio mide y. Lo anotamos acá en la figura y entonces tenemos que dv es igual a pi por y al cuadrado por la altura que mide dx. Listo, ya planteamos la integral. Importante, no podemos tener y con dx, por lo tanto hay que despejar la y, hay que encontrarla. ¿Cuánto mide y? Pues y mide x cúbica, ¿verdad? Ay Dios. Entonces lo anotamos aquí y tenemos dv es igual a pi por x cúbica aquí al cuadrado por la altura que mide dx. Ahí está. Esto de x lo podemos anotar como dv es igual a pi por x a la 2 por 3, 6 de x. Ya está. Entonces ya tenemos la fórmula lista para ser integrada. Vamos a hacerlo, vamos a meterlo a integración. Vamos a integrar dv es igual a la integral en el intervalo. ¿Qué intervalo tenemos? Pues de 0 a 8, ¿verdad? Tenemos de 0 a 8, aquí el 8, aquí ponemos el 0 y en vez de y ponemos el pi y en vez de poner ponemos el x sexta y ponemos el dx. Resolvemos la integral y nos da v es igual a pi. La integral de x sexta es x séptima entre 7 en el intervalo 8 a 0. Entonces, si entre el 8 tendríamos 8 a la séptima entre 7. Si entre el 0 tendríamos 0 a la séptima entre 7. Esto ya sabemos que se nos hace 0. Y vamos a ver, 8 a la séptima, vamos a ponerlo aquí.
8, 8 elevada a la séptima nos da todo ese numerote, entre 7 igual a este número. Ahí está. 299.593. Y lo anotamos aquí. El volumen, es decir, lo voy a anotar con el verde, lo voy a anotar con el verde, El volumen es igual a 299.000, ¿qué? 593. Ya ahorita me volé los decimales, eso no es importante. Pi, unidades cúbicas, listo. Ahí está todo, mira, la cornetita y el resultado. ¿Te fijas? No está nada difícil. El método de discos es el más fácil de todos. Vamos a hacer uno nuevo, un último ejercicio. Este último ejercicio lo vamos a sacar del eje, ¿vale? Lo vamos a sacar del eje para que tengas algo un poquito claro. Nos piden que encontremos y cuadrada es igual a 4x. Esto es una parábola. ¿Cómo sabes que es una parábola? Porque una de las dos letras está al cuadrado y la otra no. Y nos piden que lo hagamos girar en la recta x menos 2 es igual a 0. O sea, aquí gira, esta es la rotación y esta es la parábola. Vamos a graficarlo, venga, vamos a graficarlo. Entonces vamos a hacerlo así. Así vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una tabulación aquí y decimos x y y, y yo voy a agarrar el 4, 5, 6 y 7, números así. Para esto tenemos que despejar esta, y es igual a la raíz cuadrada de 4x. Déjame agarrar otros números acá adentro. Espera. Ahí está. Me va a quedar, a ver, 4 por 1, entonces voy a agarrar el 1. 4 por 2, 8, raíz, no, 4 por 3, 12, 4 por, vamos a agarrar el 4, que sea 16. Con esos tengo, con el 1 y el 4. Entonces, con el 1 me da 4 por 1, 4, raíz 2, 4 por 4, 16, raíz de 4. Entonces, es una parábola, eso ya lo sabemos. Y entonces, en el 1,2, 1,1 y 2, aquí va un punto. Y con el 4,4, 2, 3, 4,4, como por acá va otro punto. Y entonces me va a quedar graficada más o menos. Ah, está espantoso esto. Me va a quedar graficada más o menos así. Y luego me dicen que gira sobre el x menos 2. Voy a despejar la x, voy a agarrar esto. Recuerda que con rosa hago lo de la rotación, esto que estoy haciendo es con esta. Voy a agarrar esto y entonces tengo x menos 2, por lo tanto x es igual a 2. Y en el 2, aquí, voy a trazar una recta. Y aquí es donde voy a hacerlo rotar. Voy a hacer rotar este pedacito de aquí a acá, esta mitad la voy a hacer rotar. Ahora si te fijas, no nos han dado los números de definición de la integral, o sea, no nos han dicho en qué pedazo está girando. Es evidente que lo vamos a hacer rotar en este pedazo, o sea, nada más es ese intervalo. ¿Cómo calculamos el intervalo? Ahorita lo vamos a resolver. Fíjate muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que voy a hacer es hacer un dibujo un poquito más adecuado a cómo está el problema, ¿sale? Voy a hacer un dibujo un poquito más adecuado para que lo puedas ver un poco mejor, porque pues, ahí los números estaban muy grandotes. Y entonces voy a poner en café así más o menos, y en un café más clarito o más bien más fuerte, voy a poner su reflejo, ¿no? Este sería su reflejo, o sea, ya cuando está rotando. Y en rosa voy a ponerte el eje.
En rosa está el eje de rotación. Y este eje de rotación ya habíamos dicho que es 2. ¿Ok? Este eje de rotación es 2. Y esta figura, la que está en café clarito, es la original. Es la figura original y está rotando. Y entonces está rotando de tal suerte que yo tengo que agarrar un cilindrito. Recuerda, siempre que toque la ecuación de la curva y el eje en este caso. Voy a agarrar un cilindrito aquí. Voy a sacar de aquí una rebanadita. La voy a sacar para acá y voy a tener una rebanadita así. Y entonces, ya que hice esto, estoy cometiendo un error. ¿Y por qué estoy cometiendo un error? Porque la rebanadita que estoy sacando no está tocando el eje de rotación. Y recuerda lo que te decía yo, la rebanadita en el volumen de sólidos duros, o sea que por dentro están rellenos, tiene que tocar esa rebanadita. Uno de los extremos tiene que tocar la figura y la otra tiene que tocar el eje de rotación. Esto es bien importante. Una de las pedazos de la rebanadita tiene que tocar la curva y la otra rebanadita, el otro pedazo tiene que tocar el eje de rotación. Y entonces esto que hice con el naranja está completamente mal. Tengo que sacar una rebanadita que toque la figura y el eje de rotación. Así. La voy a sacar para acá y entonces vas a tener una rebanada así. O sea, está sobre el eje de las Y's. ¿Ok? Ya conoces la fórmula. Derivada del diferencial del volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Vamos a hacer paso a paso. ¿Cuánto mide la altura? Pues como la altura está sobre el eje de las y, o sea, está hacia arriba o hacia abajo, va a ser un dy. ¿Y cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Pues bueno, ¿cuánto mide de ahí a ahí? Sería cuánto mide de aquí a aquí. Y entonces tú me podrás decir, bueno, así como calculábamos, o sea, lo que mide del origen hacia arriba vale y, o lo que del origen hacia un lado vale x, porque eso es importante, vale x. Esto de aquí no vale x, porque x vale desde aquí, desde lo rosa hasta la negra. Esto es lo que vale x, esto vale x, ¿no? Todo. Pero tú no necesitas el radio no lo es todo. Y te digo, esto es lo que puede complicarte un poquito estos problemas, encontrar los radios. Entonces, tú dices, es que vale todo. No, no, no vale todo. Vale solamente, lo voy a poner en un azul más oscuro, vale solamente de aquí a donde está la figura. Entonces, ¿cuánto mide? ¿Qué necesitarías tú? Pues saber cuánto mide de aquí a aquí. ¿Para qué? Para que a la X, a lo azul, tú le puedas restar lo verde y entonces ya obtener esto otro lo voy a poner en gris. Ya puedas obtener esto gris, ¿no? Este radio, que es el radio este que estás buscando aquí, es este radio, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale? Pues muy fácil, pues mira, tú ya sabes que esta X de aquí, esta de aquí, vale 2, esto vale 2, mira, vale 2, todo este pedazo de aquí hasta acá vale 2. Y entonces, ¿cuánto mide este pedazo en verde de aquí a aquí? Pues eso sí vale X, porque eso no lo conoces. O sea, es un pedacillo que vale X. O sea, lo verde, esto verde vale X. Entonces, si al 2, que es lo rosa, todo lo rosa, tú le quitaras lo verde, pues tendrías lo que te queda de radio. Por lo tanto, el radio, vamos a poner la altura, vale de Y, ya lo habíamos visto, y el radio mide 2 menos la X. ¿Por qué X aquí? Una vez más. Pues porque es un valor que va entre el 0, entre el origen y la figura, es el valor cualquiera, es un valor X. Y este de acá arriba sí lo conoces porque vale 2. Listo, ya podemos plantear entonces con esta fórmula, ya podemos plantear la integral. Entonces tenemos derivada del volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura, lo acomodamos, derivada del volumen es igual a pi, el radio vale 2 menos x al cuadrado por la altura que vale dy. Listo. Bien, una vez más, ¿qué sigue? Bueno, como ya lo hemos platicado muchas veces, no puedes tener x cuando tienes dy, entonces tienes que convertir esa x en dy. Y para eso nos vamos a la fórmula K normal y tenemos y cuadrada es igual a 4x. Vamos a despejar la x para cambiarla aquí, ¿ok? Vamos a despejar la x para cambiarla aquí. Entonces, lo voy a hacer con el color, con el rojo, y entonces tenemos la fórmula original es y cuadrada es igual a 4x, y si despejamos, x vale y cuadrada entre 4, ¿no?
Ahí está, esto sería lo que vale la x. Entonces vamos a sustituirlo aquí. Y entonces vamos a tener, con morado, dv es igual a pi por 2 menos y cuadrada entre 4. Fíjate que cambié nada más la x al cuadrado de y. Todavía no integro, todavía no hago nada raro. Ahorita lo que vamos a hacer es álgebra pura. Esto es un binomio al cuadrado, ya sabes, si no sabes calcular binomios al cuadrado, pues vete aquí al curso de álgebra, allá arriba, y hazlo. Tenemos dv es igual a pi, cuadrado del primero, 4, menos el doble producto del primero que vale 2 por el segundo que es y cuadrada entre 4, más cuadrado del segundo que es y cuarta entre 16 de y. Ahí está. Resolvemos, dv es igual a pi por 4 menos 2 por 2, 4, 4 se va, y cuadrada más y cuarta entre 16 de y. Listo, integramos todo. Voy a poner la integral aquí y la integral acá. Definida, ¿entre qué valores? Ah, no los hemos sacado. Entonces, antes de integrar tenemos que sacar los valores de integración. Y para sacar los valores de integración, lo que tenemos que hacer es igualar las ecuaciones. Vamos a igualar las ecuaciones. Entonces, vamos a igualar las ecuaciones respecto a x, ¿ok? ¿Por qué respecto a x? Pues porque en la segunda ecuación no tengo y porque además la figura se está rotando en el eje de las y's. Por lo tanto, igualamos a x, porque los valores están... A ver, otra vez. Los valores están sobre x, o sea, los intervalos que vamos a sacar ese y este. O sea, vamos a sacar, déjame te lo pongo en verde, este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Ok? O sea, vamos a encontrar este punto que es una x y este otro punto que es otra x. Perdóname, que es una y. Vamos a encontrar una y hacia arriba y una y hacia abajo. Y para encontrar esos valores, pues lo único que tenemos que hacer es utilizar la ecuación general. Vamos a agarrar esta ecuación, lo voy a volver a hacer con el rojo, esta. Y cuadrada es igual a 4x, y lo que tenemos que hacer es sustituir la x en el valor donde está la recta que nos está dando aquí, que en este caso es 2, ¿verdad? X es 2, porque es donde está la recta. Es decir, si a un valor de x que yo tengo aquí lo sustituyera en la fórmula general que me dieron de esta parábola, ¿cuánto me daría aquí arriba? Bueno, pues me daría, vamos a ver. Y es igual a la raíz de 4x, ¿no? Y es igual a la raíz de 4x. Y entonces tenemos, con el mismo rojo, y es igual a la raíz de 4 por la raíz de x es 2. O sea, x es 2, lo sustituía, ¿por qué? Porque aquí x es 2, mira, aquí está, x es igual a 2. Y esto pues nos daría raíz de 8, pero la raíz de 8 no tiene raíz, entonces voy a aplicar la técnica esa de que sacas los factores y entonces saco la raíz cuadrada del 4, esto nos da más menos 2, y adentro de ella te queda la raíz de 2, o sea, a ver una vez más por si te me confundiste con la aritmética, este 4 te da al sacarle raíz más menos 2, y este 2 se queda dentro de la raíz y te queda más menos 2 raíz de 2. Quiere decir que este punto de aquí es el 2 raíz de 2 y este punto de acá abajo es el menos 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número es positiva y negativa, ¿no? Más menos, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí voy a integrar desde el 2 raíz de 2 al menos 2 raíz de 2. Ya está. Voy a anotarlo como en forma más limpia. Entonces tenemos la integral de dv es igual a la integral de 2 raíz de 2 a menos 2 raíz de 2 de pi 4 menos y cuadrada más y cuarta sobre 16 de y. Listo, ya habría que meter esto en integral. Ahora, fíjate muy bien, a la hora de la evaluación, evaluar con menos 2 raíz de 2, te vas a tardar un poquito más, pero observa que esta figura, déjame utilizar otro color, este azul delgadito, esta figura, o sea, esta figura, esto es una mitad exacta a esto, ¿no? O sea, son dos mitades exactamente iguales. Entonces tú podrías calcular el volumen de esta, nada más de esta mitad, lo multiplicas por 2
y obtendrías el volumen de toda la figura, ¿no? O sea, y obtendrías el volumen de esto. Cuando esto lo multipliques por 2, te va a dar el volumen de todo. Y entonces ya nada más lo tendrías entre 2 raíz de 2 y el 0, entre el 2 raíz de 2 y el 0. Ya no tendrías que irte hasta el menos 2 raíz de 2. Una vez más, vas a encontrar esta mitad, la vas a multiplicar por 2 y entonces te va a dar lo de toda la figura. Y entonces vamos a replantear esta integral y la vamos a replantear. La integral de dv es igual a la integral de 2 raíz de 2 a 0, pero multiplicado por 2, de pi 4 menos y cuadrada más y cuarta entre 16 de y. Listo. O sea, multipliqué por 2 porque lo que me dé aquí va a ser nada más la mitad de la figura. Pero fíjate que ya cambié la definición de la integral. Ya no se va hasta menos 2 raíz de 2, sino que se queda en el 0, ¿ok? O raíz de 8, y ya no se va hasta el menos raíz de 8, sino que se queda en el 0. Luego lo multiplico todo por 2, por eso anoté este 2 aquí, y entonces ya te da el doble de esa mitad, pues te va a dar la figura completa. Entonces vamos a hacer esta integral, lo voy a resolver todo eso en morado, y me va a quedar v es igual a 2pi de 4y menos y cúbica entre 3 más y quinta entre 16 por 5. Y todo esto lo voy a meter del 2 raíz de 2 al 0. Bien, voy a hacer aquí el manoseo y me va a quedar b es igual a 2pi por 4y menos y cúbica entre 3 más y quinta entre 16 por 5 es 80. Ahí está. Y esto va del 2 raíz de 2 al 0. Perfectísimo. Entonces vamos a meterlo, vamos a hacer, si entra el 2 raíz de 2, tendríamos, me voy a olvidar tantito del volumen igual a 2pi, ¿ok? Esto de aquí lo voy a dejar tantito afuera y ahorita lo regresamos. Entonces voy a trabajar con esta parte de aquí, la integral definida, 2 raíz de 2 y nos quedaría 4 por 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 al cubo entre 3 más 2 raíz de 2 a la quinta entre 80. Todo esto menos, si entra el 0, te da 4 por 0, 0, menos 0 al cubo 0 entre 3 te da 0, más y a la 0, 5, 0, 0, te daría 0. O sea, si entra al cubo, te daría 0. Entonces voy a trabajar ya nada más con lo que está en azul, y esto nos va a quedar 4 por 2, te da 8 raíz de 2. Aquí menos 2 por 2, 4 por 2, 8 raíz de 2. Entre 3, más 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Raíz de 2. Y esto te daría, si sacaras el raíz de 2 como factor común, te quedaría raíz de 2 por 8 menos 8 tercios más 32 ochentavos. Esto lo hacemos en la calculadora. 8 menos 8 tercios más 32 ochentavos. Esto te va a dar 86 quinceavos. Entonces te da 86 raíz de 2 quinceavos. Ya está, esto es aritmética pura. Y ahora sí, ya puedes anotar. El volumen es igual... bueno, 2pi, entonces el 86 se multiplica por 2. 86 por 2 te da 86 por 2. 172 quinceavos pi de unidades cúbicas. Listo. Así de rápido, así de sencillo. Y ya, bueno, me falta el raíz de 2, perdóname. Es 172 raíz de 2 sobre 15 pi unidades cúbicas. Ya. Esa es la respuesta. Me había volado el raíz de 2. Listo. Si te fijas, es bastante menos difícil de lo que pudiese parecer. Bueno, ahorita fue largo porque hicimos muchos ejercicios. Vamos a seguir resolviendo volúmenes con los otros sistemas y luego ya te dejo ejercicios de todos los sistemas para que tú puedas identificar y graficar y darte cuenta de cuál de las fórmulas, o más bien de cuál es el procedimiento que tienes que utilizar, ¿ok? Vamos al siguiente método. Bye.